Ministerio Salem presenta Días de Elías. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Me da mucho gozo poder saludarles en esta tarde. Estamos nuevamente en vivo acá en cabina de Radio Salem 1120 AM. Saludando en el nombre de Jesús a todos los hermanos que nos sintonizan cada tarde y cada noche a través de la línea de Radio Salem 1120 AM. Saludamos a todos los hermanos que están a través de la radio abierta. Dios los bendiga. También saludamos a los hermanos que están a través de TuneIn. El Señor me los bendiga y me los guarde. Y a los hermanos que ya se están empezando a conectar a través de Facebook Live, les damos la bienvenida en el nombre de Jesús y queremos invitarles a que puedan compartir la transmisión del programa en sus muros para que los hermanos se enteren que ya empezamos y que vengan también a esta transmisión. Hoy es un día de mucha bendición, lunes 6 de abril del 2020, y sabemos que el Señor está con nosotros y damos gloria a Dios por eso. Así que un abrazo fuerte donde quiera que estén. Dios los bendiga. Pastora, bienvenida. Te damos el tiempo para saludar a la audiencia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente acá en cabina de Radio Salem 1120 AM para todos los que nos escuchan en su automóvil, en su casa. Sintonicen y compartan esta sintonía para que muchos puedan ser bendecidos en donde quiera que se encuentren a esta hora. Yo sé que algunos quizá van saliendo de sus labores, ya directos para su casa por la situación en la que estamos acá, que a las 4 de la tarde todos tenemos que estar en casa. Entonces compartamos 1120 AM para que le acompañe ahí en su automóvil o en su vivienda donde usted esté. Y también a todos mis amados hermanos que se comunican a través de Facebook Live, bienvenidos mis amados hermanos. A través de este medio podemos unirnos, no importa dónde estemos, amén, gracias al Señor, pues existe esta tecnología en la cual aunque usted esté allá en Brasil, allá en España, en México, en Nicaragua, en Guatemala, podemos unirnos a través de este medio, pero sobre todo a través del Espíritu Santo. Así que les recordamos que tenemos 2 líneas telefónicas, amén, el 2221-8114, 2221-8114 y el 5263-4846 para que ustedes puedan hacer sus llamadas, mis amados hermanos. Bienvenidos. Amén, hermanos. Así que tomen nota de los números 2221-8114 y 5263-4846. Ya estamos acá para empezar con la palabra del Señor. Saludamos a nuestra hermana Loida Araceli Meda Castillo, hermano Alex Mariño y Josefina Verónica, allá en Adonai Salem, New Jersey. Bendiciones también hermana Tania Reyes, hermano Alex Mariño, allá en Brasil, hermana Mayra Galindo, en el nombre de Jesús, hermana Loida, bendiciones también, Elisa Sánchez, hermana Alicia Forno, hermana Sandy Arriaga, el Señor te bendiga, hija, en el nombre de Jesús, hermana Mirta Castillo, hermana Merari Ruiz, bendiciones, hermano Kevin Wicks, hermana Margarita Rosales, hermana Estrellita Linda, hermano evangelista Marvin López, hermana Noemí Sandoval, desde New Jersey, pide oraciones por el país y por el mundo. Amén. Vamos a orar. Sabemos que el Señor está con nosotros y adelante nuestros hermanos que están en Nueva York y en New Jersey. Dios los bendiga. Sigamos adelante porque Cristo viene. Hermana Mayra Galindo, Dios la bendiga. Angélica Ramírez, Cintia Ruano en Los Ángeles, hermana Alanais Israel también. Bendiciones, hermana Pastora Ángela, Dios te bendiga, hermana María Castellón y hermana Alejandra Saucedo, hermana Jocelyn Hernández también. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando, hermana Vicky Agust, hermana Loide Eunice González, Dios les bendiga en el nombre de Jesús, hermano Fernando Mazariegos. Vamos a orar, pastora, para empezar con el programa y llevar la palabra del Señor a la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar nuevamente, Señor, en vivo
acá en cabina de la radio, Señor, y poder ministrar tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a tu pueblo de una manera especial y sobrenatural. Derrama tu presencia, Señor, de una manera poderosa sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, pido que tu palabra sea abierta, Señor, y que el propósito que tienes para el programa de hoy, para esta transmisión de hoy, papá, en este rincón de fe que le hemos llamado, donde nos podemos reunir ahora que no podemos hacerlo de otra manera. Nos reunimos, Padre Santo, creyéndote, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Todas nuestras reuniones son en fe y esta también es en fe. Bendícela en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Padre, por este tiempo, porque un día más, Señor, nos permites acercarnos delante de ti, Señor, y en unidad recibir tu palabra, recibir tu bendición, Padre. Bendice cada familia. Mira, Señor, cada casa, Señor, cada familia que está reunida en torno a tu palabra, sea bendecida, porque todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, Padre Celestial. Bendito seas por siempre, Padre Celestial, y entregamos a ti este tiempo para que seas tú el que hable, el que ministre cada vida, Señor, no importando dónde estén, dónde vayan, Padre, tu presencia está con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, bendiciones. Queremos continuar enseñando la palabra. El día de ayer iniciamos con un tema muy interesante que se llama, hermano amado, las 21 Fes. Y vamos a continuar en el nombre de Jesús, así que queremos invitarle a que se quede con nosotros en toda la transmisión. Saludamos al hermano William Rivera, pastora Verónica Ávila en Adonai Salem, New Jersey, hermana Angélica Ramírez, hermana Seidy Arriaga, hermano pastor Luis Ávila, hermana Debbie Álvarez, hermana Bárbara Silvet González también. Dios te bendiga. Bienvenidos. Vamos a empezar con 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, con este versículo vamos a empezar el tema de hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me llama mucho la atención lo que dice el Espíritu. Lo primero que yo quiero ver es que dice, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo, note quién está hablando. Está hablando el Espíritu Santo. Y dice que en el último tiempo o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Pero cuando dice, hermano, apostatarán de la fe, lo que dice el original es se removerán de la fe, darán la vuelta a la fe, desistirán de la fe, desertarán de la fe. Entonces, pastora, la palabra nos enseña en 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo vio al futuro y el apóstol Pablo vio a un pueblo que había desertado de la fe. El apóstol Pablo vio a un pueblo que había apostatado de la fe, que había de alguna manera había dado una revuelta, había apostatado, había desistido de la fe. Y yo creo que eso es lo que está empezando a suceder ya. Y muchas veces ante las situaciones que nosotros no entendemos, hermano amado, llegamos a cuestionar por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello, por qué Dios permite lo otro. Esa pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Es muy constante. Pero vamos a entender, estudiando el tema que hemos estado enseñando, que la fe, hermano, como dice la palabra en cuanto a su fórmula, la fe tiene una fórmula y la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y vamos a ver cuál es la fórmula de la fe. Escuche lo que dice la palabra acerca de la fórmula de la fe. Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice la palabra del Señor que la fe es certeza, pero cuando dice certeza se usa una palabra que es upostasis, y upostasis quiere decir esencia. Entonces cuando estamos hablando de la fe, es que la fe es esencia, quiere decir también certeza, confianza, sustancia, pero dice que upostasis es un soporte abajo de alguien. Entonces cuando estamos hablando de la fe,
Lo que estamos hablando es que la fe es un soporte, pastora. La fe es aquello que nos mantiene, aquello que nos sostiene. Eso es la fe, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene aún en los momentos difíciles. Pero no solamente dice que la fe es certeza, sino que más dice el versículo, pastora, si puedes leerlo, por favor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe también es convicción. Y cuando estamos hablando de convicción, se usa la palabra elenjos, que quiere decir certeza, convicción o prueba o evidencia. Entonces la fe es una evidencia, hermano. Por la fe nosotros tenemos evidencia de las cosas que Dios ha hecho. Entonces podríamos decir, basados en lo que la palabra del Señor nos está enseñando, que es la fe la upostasis y es la fe la elenjos. Es decir, la fe es el cimiento sobre el cual nosotros descansamos. Y la fe es la prueba o la evidencia de los milagros sobrenaturales que hemos visto de parte de Dios. Pero 1 Timoteo 4:1 dice que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe. Pero no solo lo dijo ahí el Señor, como lo vemos nosotros en 1 Timoteo 4:1, sino también lo dijo en Lucas capítulo 18, versículo 8. Vamos a leer Lucas 18, verso 8, en el nombre de Jesús. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oiga, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quiere decir que una de las cosas que van a suceder en el último tiempo es que la gente va a apostatar de la fe. La gente ya no va a creer. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, que hay mucho pueblo incrédulo. Y lo tremendo, pastor, es que a veces no son solamente los que no conocen al Señor, sino lo triste de esto es que a veces los mismos hermanos, la misma iglesia ha sido una iglesia incrédula, porque vemos en el caso de Marta, cuando el Señor le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta era del reino, Marta era hija, sin embargo había incredulidad en el corazón de Marta. Entonces por eso dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre viene, será que hallará fe en la tierra. Eso es tremendo, pastor. Así es. Este es tiempo, mis amados hermanos, de no abandonar el cimiento, porque como hemos aprendido, la fe es un cimiento, es una base que nos mantiene, que nos sostiene. Por la fe nosotros creemos que Jesucristo murió, resucitó y ahora vive, y estamos esperando por Él. Entonces la fe siempre tiene que permanecer dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestra mente, esperando verle a Él, y eso es lo que nos va a mantener. Pero es lamentable y escrito está. Entonces que al final de los tiempos, al final de los días que estamos viviendo, muchos le darán la espalda a la fe. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado, porque el corazón de muchos se va a enfriar y van a dejar de creer a la promesa y a la palabra del Señor. Amén. Y sobre todo lo que tú dices, la promesa, porque nosotros estamos esperando una promesa. Y la promesa que estamos esperando es de que el Cristo de la gloria vendrá, y vendrá pronto. Pronto veremos al Rey de Reyes cara a cara. Él viene por nosotros, pero es interesante que dice la palabra que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe. Y en el caso de Israel, pastora, el problema que hubo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tuvo la más grande bendición que pudiéramos imaginar. Y está en Juan capítulo 1, versículo 11. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, verso 11, que fue una bendición que vino sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo de Israel. Oiga lo que dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, el Señor vino a los hebreos y ellos, ¿qué dice la palabra? No le recibieron. Entonces la bendición que tuvo Israel es que tuvo la bendición de que el Cristo de la gloria los visitó. El Cristo de la gloria, hermano amado, llegó, se hizo carne en Israel, pero no le recibieron. El maravilloso, hermano amado, se les manifestó y no lo recibieron. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque ellos faltaron a la fe. Ellos fallaron a la fe. Eso está en Isaías 57, versículo 11. Isaías 57,
Verso 11, y es tremendo cómo el pueblo de Israel, hermano amado, falló en la fe. Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el pueblo de Israel por casi 4000 años recibió palabra profética, pastora. Ellos no recibieron palabra 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Ellos recibieron palabra profética casi por, hermano amado, 4000 años. ¿Por qué digo 4000 años? Porque de Adán a Abraham hay 2000 años. Y de Abraham a mi Cristo hay 2000 años. Quiere decir que a ellos les hablaron 4000 años que el Mesías venía. Amén. Sin embargo, cuando el Mesías vino, no lo recibieron. Cuando el Mesías vino, no lo recibieron. Y esto, hermano, es impresionante. A mí me impacta mucho, hermano, porque nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántos años llevamos nosotros oyendo que Cristo viene? Pero puede ser que al final, hermano, nos pase lo que le pasó a Israel. ¿Pero por qué? Vea lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 1. Isaías 57, versículo 11, versículo 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Aleluya. Me llama mucho la atención que la Reina Valera 60 dice de una manera impresionante, cuando dice, ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe? Dice la Reina Valera antigua. En nuestra versión dice, faltado a la fe también, ¿verdad? Has faltado a la fe. Entonces el problema con el pueblo de Israel, hermano, es que el pueblo de Israel faltó a la fe. El pueblo de Israel falló en su fe, dejó de creer. Y cuando dejó de creer, les apareció el Mesías y no lo reconocieron. Sus ojos estaban vedados. ¿Por qué? Porque la incredulidad, eso es lo que hace la incredulidad. La incredulidad, hermano amado, pone un velo en la gente y no puede ver la salida, aunque la salida esté ahí. Yo quisiera que leyéramos una vez Isaías 57:11, por favor, pastora, porque para mí es impresionante ese pasaje. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Oye, entonces Israel faltó a la fe. Israel dejó de creer, y por dejar de creer les apareció el Mesías y no lo reconocieron. Entonces, hermano, que no nos pase eso. Creámosle a Dios. No faltemos a la fe. No fallemos a la fe, porque la incredulidad lo que hace es poner un velo en el corazón del hombre. Y esto está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. 2 Corintios 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aleluya. Entonces Cristo quita los velos, Cristo despierta la fe y por la fe es quitado el velo. Pero en este caso dice que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Este velo por Cristo, dice la palabra, es quitado. Amén. Entonces el pueblo de Israel faltó a la fe. Por eso lo que el apóstol Pablo dice cuando él se despide en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, es impresionante. Vamos a leer 2 Timoteo 4, verso 7 y verso 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me llama mucho la atención como el apóstol Pablo dice ahí 3 cosas. Número 1, he peleado la buena batalla. Cuando dice he peleado la buena batalla, está hablando del cuerpo. Nosotros vamos a tener batallas en nuestro cuerpo, pastora, siempre. Siempre van a haber luchas en la carne. Si no es de una cosa, es de otra. Pero luego dice, he acabado la carrera, y esto es en el alma. Con el alma, él permaneció, no le permitió a su alma que, hermano amado, lo desanimara, no le permitió a su alma que desertara, sino que acabara esa carrera. Pero luego dice, he guardado la fe. Y cuando dice he guardado la fe, está hablando del espíritu.
quiere decir que en el espíritu el apóstol Pablo guardó la fe. Y cuando dice guardar la fe, usa la palabra tereos, que tereos quiere decir mantener el ojo sobre algo. Guardar algo, como cuando usted tiene algo de mucho valor y está en un lugar donde usted no tiene mucha confianza y eso que usted tiene no le quita la mirada y ahí está viéndolo y viéndolo y viéndolo y viéndolo para que nadie lo tome. Entonces eso, hermano amado, es guardar la fe. Como dice la palabra, tereo la fe, tereo la fe, he guardado la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, en este tiempo final, conservar la fe, custodiar la fe, mantener la fe, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está hoy más cerca que nunca. Amén. Esto es muy importante que nosotros, mis amados hermanos, podamos mantenernos en la fe. He guardado la fe hay que guardarla, la fe hay que atesorarla, porque cuando las personas se quedan sin fe, dejan de ver la gloria de Dios. Se deja de ver el poder de Dios sobre sus vidas. Por eso me llama la atención que él dice, he guardado la fe. He cuidado la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de creer, mis amados hermanos, nos empezamos a hundir en los problemas, empezamos a abrirle puertas a los temores, a las cosas malas, porque lamentablemente pues hay fe positiva, fe negativa, y cuando se deja de creer en la fe positiva, que es el Señor, que nos ha dicho que siempre está con nosotros, y dejamos de creer, dudamos de su poder, entonces empiezan a ser más grandes los problemas terrenales, porque hemos dejado de creer en aquello. Por eso dice, es la certeza, la convicción de lo que se espera, lo que no estamos viendo. La fe es ver algo sin verlo físicamente, es creerlo, es tener la convicción de que va a suceder, es un cimiento que nos sostiene, mis amados hermanos. Entonces, de la fe es muy importante, y el apóstol Pablo, pues, cuando terminó, ¿verdad?, ya su carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque en el último tiempo muchos le darán la espalda a la fe. Y esto es algo tremendo, porque es lo mismo que le pasó a David, pastora. Si puedes leer el Salmo 27, verso 13, Pablo dijo, yo he guardado la fe, pero David, hermano amado, dice algo bien impresionante, hermano, en el Salmo 27, verso 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero mira lo que dice, hubiera yo desmayado. Yo desmayado. Así es. Si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Entonces muchas veces, si nosotros no tenemos fe, lo que nos va a pasar es que vamos a desmayar. Por eso hay muchos hermanos que desmayan. Hay muchos hermanos que están desmayando ante las situaciones, y eso es lo que dice la Biblia que va a pasar en el último tiempo, y esto lo encontramos, hermano amado, en el libro de Lucas. Me llama mucho la atención 21. Como dice Lucas capítulo 21, amén. Vamos a leer Lucas 21 verso 25, y dice lo que le va a pasar a la tierra, a los hombres de la tierra. Lucas capítulo 21 versículo 25. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice que los hombres en el último tiempo van a desfallecer, y cuando dice desfallecer está diciendo literalmente van a desmayar, desmayándose los hombres. Y eso es lo que decía David en el Salmo 27:13, cuando decía, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y es que lo que está pasando, hermano, es para realmente desmayarse. Por ejemplo, ver cómo Central Park está siendo usado en este momento para hacer una morgue, y se están cremando ahí a los muertos del COVID-19 en Nueva York, porque ya no se dan abasto las funerarias. Entonces, de alguna manera eso aterra. Ver un parque famoso como Central Park
famoso en el mundo entero, demasiadas películas, los turistas en Nueva York, una de las cosas primeras que quieren ver es Central Park, ¿verdad? Entonces, pero este lugar famoso ahora se convierte en una morgue. Entonces, definitivamente son momentos donde el que no tiene fe va a desmayar, donde el que no tiene fe, si pudiera tomar su cohete e irse a la luna, se iría a invernar a la luna, ¿verdad? Por esa situación. Pero nosotros que tenemos fe, dice la palabra que no tenemos que desmayar ante estas cosas, sino que tenemos que creer. Hubiera yo desmayado, si no hubiera creído que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Es lamentable ver cómo es el corazón del hombre, ¿verdad? Porque ahora muchos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Cuando ellos se han olvidado de Dios por siempre, ¿verdad? Es lamentable las personas que dicen, ¿y dónde está Dios? Porque ahora sí se recuerdan de Dios y dicen, ¿dónde está Dios? Cuando en todo lo que hacen, en toda decisión que toman, se han olvidado de darle gracias y darle la gloria al Señor. Entonces, definitivamente el corazón de muchos se enfría, se endurece y ahora sí preguntan ¿dónde está Dios? Pues Dios siempre ha estado en su trono y está delante de nosotros y siempre Amén. Está compasivo a la humanidad, ¿verdad? Pero todas estas son consecuencias de la maldad de muchas personas del corazón y son parte de los juicios que vendrán por aquellos que le dieron la espalda al Señor. Entonces, mis amados hermanos, tú que estás escuchando, tú que eres hijo de Dios, no debes de abandonar la fe, no debes de dejar de creer en el Señor, porque el Señor es soberano, Él es amor, Él es todo para nosotros. Él es nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro amado. No hay palabras, no se terminan las palabras para engrandecer a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero para aquellos que se preguntan, pues ahí está el Señor. Él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, dispuestos a darnos amor. Él es el Dios de vida, Él es Dios de amor. Pero ¿por qué muchos se han olvidado de Él? Y ahora se acuerdan de Él como para acusarlo, ¿por qué está permitiendo esto? Pero la verdad es que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y nuestra fe debe de ser de que si nosotros estamos con Él, le creemos, le hemos honrado, Él siempre nos va a guardar. Y creer en su palabra, que la palabra, la Biblia, es lo único palpable que tenemos acá de Él, pero ahí está escrito todo, mis amados hermanos, y debemos de creerla, atesorarla en nuestro corazón, y pues, a mí pues sí me duele un poco cuando alguien pregunta, ¿y dónde está Dios? Y pues Dios ahí está, siempre ha estado, y está delante de nosotros para cuidarnos, darnos amor y todo, pero muchas cosas que suceden son consecuencias del pecado, consecuencias de malas decisiones, y sobre todo, en medio de todo, también Él extiende su mano para ayudarnos, porque Él no se complace en que nadie se pierda, Él no se alegra del dolor de la humanidad, si no hubiera enviado a su Hijo único para darle vida a todo aquel pecador que estaba destinado a morir. Sí, pastora, y eso es algo muy lindo, porque la gente pregunta ¿dónde está Dios? Porque la gente ignora la palabra, en la ignorancia de la palabra, porque 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces la Biblia dice que todo el que practica el pecado es del diablo. Entonces Dios no es un ladrón, Dios no va a tomar lo que no es de Él. Si alguien está practicando pecado, no es de Dios. El que practica, ahí dice la Biblia, 1 Juan 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Pero luego dice en el verso 9, pero todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora me llama mucho la atención, hermano amado, cómo dice la palabra del Señor que todo el que practica el pecado es del diablo. Podemos echarle la culpa a Dios si esta gente no es de Dios. O sea, Dios va a respaldar a los que son suyos. Por muy duro que se oiga esto, hermano, pero dice la Biblia que el sólido fundamento de Dios permanece firme.
Y oiga cuál es el fundamento de Dios. El sólido fundamento de Dios, dice la palabra del Señor, permanece firme. 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Si podemos leer, por favor, 2 Timoteo 2, 19, pastora, te lo voy a agradecer. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si lo leemos en la Biblia de las Américas, lo dice un poquito más claro, pero escuche cómo dice 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19. No obstante, el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Amén. Entonces, el sólido fundamento de Dios conoce el Señor a los que son, ¿qué dice la palabra? Suyos. Entonces, el Señor sabe los que son suyos. Pero 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, esa gente que solo en pecado, el Dios de ellos es el diablo. Que se oye duro. Yo sé que la palabra que estoy dando en este momento dura es esta palabra, porque a nosotros nos gusta oír que nos digan, todos somos hijos de Dios. Todos, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hijo de Dios es el que acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, y hasta el día de hoy está vigente eso. Amén. El Señor está ahí para todos con los aquellos, brazos abiertos. exactamente, que están perdidos, que están haciendo maldad, iniquidad. Todo el que se confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Así que hoy es un buen día para volvernos al Señor. Todos aquellos que se han apartado, que se han alejado, vuelvan su corazón al Señor, porque Él es clemente, Él es compasivo, Él es tardo para la ira, pero grande en amor y en misericordia. Así es, y precisamente por eso, hermanos, en este tiempo tenemos nosotros que entender 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, y el sólido fundamento de Dios permanece firme. Él conoce a los que son suyos. Entonces, el que es suyo, el que es de Dios, va a ser guardado. Amén. Pero ¿quién va a corregir, hermano, ahí un hijo ajeno? No se puede. Uno corrige a sus hijos, uno a sus hijos los cuida, pero, hermano amado, el Señor protege a sus hijos. Por eso queremos decirle a toda la humanidad, donde quiera que estén, Cristo los ama. Amén. Cristo dio su vida en la cruz por Así ustedes es. Y derramó hasta la última gota de la sangre que Él tenía por nosotros. Se complace en la muerte del impío, si no vuelva a Él. Entonces, a través de todo lo que está pasando, Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Dios está gritando, arrepiéntete, vuelve a la fe, guarda la fe. Y por eso hemos estado hablando de la fe. Y ayer hablamos acerca de 11 fes. Solo las voy a repetir rapidito para que tengamos un poquito de retroalimentación de lo que hablamos ayer. Pero saludamos a todos los hermanos que están con nosotros. Gloria a Dios, queremos hacerlo para que no se nos... porque después ya cuando queremos saludarlos ya no podemos, porque ya son muchos, ¿verdad? Hermano Melvin Díaz, Dios te bendiga. Hermana Gloria Basilo, Heidi Vázquez, hermana Seidi Delgado, Sobeida Delgado, allá en Argentina. Hermana Melissa Aguilar, Julieta Morales, hermana Andreita de Wich, hermana Linda Florecita, hermano Holger Lechuga, Melvin López, Lemus, Olimpia Girón, Juan Marcos Díaz, Giovanni Hernández, pastora Rocío, Dios te bendiga, pastora Esli Reyes también, hermano Sergio Rivera, Lisbeth López, Dios los bendiga, hermano Juan Marcos, hermana Mary Roque, hermano Chío, así dice, Chío y Quiro, hermana Lili Gámez, bendiciones, hermana Keren Miranda, hermana Yani González, hermana Gladys, hermano Jorge González, hermana Susana Castro, mamaita, Dios la bendiga, juntamente con papayito, esperamos allá en la casa, hermana Odi, hermana Mari Ruiz, hermana Elcita Barrera, hermana Susana Castro, evangelista Marvin López, con los comentarios que nos ha puesto hermana Alexandra, hermana Magli Cuyush, Michelle Alvarado, Dios les bendiga, Alberto Barrios, hermana Angélica Ramírez, Dios les bendiga y qué bendición que las familias están unidos aprendiendo la palabra del Señor. Les amamos, hermanos, también y les bendecimos en el nombre de su hermano Henry Saucedo. Hasta ahorita apareciste, papadito, pero qué bueno verte.
Amén. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Es una bendición. También nuestro hermano Juan García en la zona 19 está en sintonía fielmente. Dice, Dios lo bendiga, mi hermano. Nos gozamos de que esté con nosotros, al igual que todos los hermanos que nos escriben por Facebook Live. Dios los bendiga. Nos gozamos de saludarlos. Aleluya. También Alberto Barrios, ¿verdad? Yo creo que a él no lo había saludado. Hermana Aide, Dios te bendiga también. Bendiciones. Pues queremos seguir adelante, hermanos, enseñando. Y ayer hablábamos acerca de 11 fes. Amén. Hablamos de la fe de Abel, que es la primera fe. Después de la fe de Abel, hablamos de la fe de Enoc, que es el que fue arrebatado. Abel tuvo fe para ofrecer una ofrenda, Enoc se fue arrebatado. Después hablamos de la fe de Noé, la tercera fe, verá cómo fue guardado, la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de, aleluya, de Josué. Después de Jacob venía la fe de José, ¿verdad? La fe de Jacob, después la fe de José, la fe de Moisés, la fe de los padres de Moisés, la fe de Moisés y la fe de Josué. 11 fes, pero son 21 fes las que están en Hebreos capítulo 11. Entonces ahora queremos hablar de 10 fes, hermano, para que veamos la fe. Y a mí me bendecía mucho, pastora, y vamos a leer otra vez el versículo con que nos quedamos el día de ayer en la noche, y es el versículo 30, porque ese versículo a mí me bendijo de una manera muy especial. Sí, Hebreos 11, versículo 30, me bendijo mucho porque nos enseña mucho de lo que es la fe. Hebreos 11, verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Entonces note que dice la Biblia que la fe muchas veces no va a darnos una victoria en el primer día. Porque dice la palabra, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodeados 7 días. Entonces el primer día no pasó nada. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, pero el séptimo día se vio la victoria. Y explicábamos que fueron 13 vueltas, porque daban una vuelta diaria durante 6 días, y ya el séptimo día dieron 7 vueltas. Entonces eran 13 vueltas. Entonces vemos cómo la fe obra. Pero ahora vamos a ir en el verso 31 a una fe bien interesante, hermano, que sería la fe número 12. Y qué casualidad que es la fe número 12, y 12 es número de gobierno. Amén. Vamos a ver la fe número 12. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aleluya. Por la fe Rahab, la ramera. Entonces la fe número 12 es la fe de la ramera. Impresionante, hermano. Porque una ramera, pues es una mujer que lamentablemente ha vendido su vida al pecado. Pero esta mujer tuvo fe para recibir a los espías. Esto está en Josué capítulo 2. Y Josué dice, capítulo 2, versículo 1, cuántos espías eran los que recibió esta mujer. Josué capítulo 2, verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Me llama mucho la atención que eran 2 espías. Entonces los 2 espías, uno representa a Cristo y otro representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la fe de Rahab, la ramera? Rahab quiere decir grande, extendido. La fe de ella es que a pesar de que ella era una ramera, ella creyó que podía recibir a los espías y que su vida podía cambiar. Entonces la fe de Rahab, hermano, es la fe en la cual nosotros creemos que no importa, hermano amado, lo que nosotros estemos atravesando. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande y Él puede cambiar las circunstancias. Él puede venir. Y dice que cuando los espías llegaron, ella los escondió en su casa, en los manojos de lino que tenía en el terrado, dice el versículo 6. Y luego que salieron, me llamó mucho la atención lo que ella dijo. Oigamos las palabras de Rahab. Vamos a escuchar a Rahab, porque la fe número 12 es la fe de Rahab. Pero mire lo que dijo Rahab. Una mujer inconversa, una mujer de Jericó. Pero mire la fe que ella tenía. Vamos a leer desde el versículo 9, te dije, ¿verdad?
hasta el versículo 11. Amén. Tal vez desde el 8 para que se entienda, desde el 8 hasta el 11. Josué 2, 8 al 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Notemos que ella oyó los milagros de Dios y ella empezó a creer. Ella empezó a creer que ese Dios del que ella oía era un Dios poderoso y que era un Dios que era mucho más poderoso que los dioses que habían en Jericó. ¿Y sabes qué es lo tremendo, pastora? Que de todas las casas que habían en Jericó, estos 2 espías llegaron a la casa de esta mujer que había oído de las maravillas de Dios. ¿Por qué no fueron a otra casa? Pudieron haber ido a otra casa, pero llegaron a la casa donde había una mujer que decía: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Entonces vemos que Dios es un Dios poderoso, hermano, es un Dios sobrenatural, es un Dios todopoderoso, y por eso Rahab podía tener fe. Y ahora en el versículo 12, me llama mucho hasta dónde llegó la fe de Rahab, versículo 12 y versículo 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ok, paremos ahí, pastora, porque eso me va a servir mucho más adelante. Una señal segura. Demen una señal segura o una señal verdadera, dice el original. Sigamos adelante. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y si saltamos hasta el versículo 18, dice algo bien interesante. 18 y 19. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Me llama mucho la atención que ellos le dieron un hilo escarlata. Y ese hilo escarlata representa la sangre de Cristo, el cordón escarlata, el cual ella tenía que colgar en su ventana. Y los que permanecieran ahí vivían, pero si alguien se salía, verso 19 dice, su sangre será sobre su cabeza, si alguna mano le toque. Entonces aquí hay una figura bien interesante de lo que es la salvación, pastora, porque ella dijo: denme una señal segura, denme una señal segura, les pido que me den una señal segura. Entonces ella estaba pidiendo en el versículo 12 una señal segura, quiere decir que la salvación está segura. Y ellos le dijeron: bueno, ¿quieres una señal segura? Entonces te vamos a dar este hilo escarlata. Cuélgalo en tu ventana. Y cuando entremos y veamos ese color escarlata en tu ventana, no vamos a tocar tu casa. Pero si alguno se sale de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Quiere decir que la salvación está segura en Cristo Jesús. Ahora, si alguien se sale de la casa, se sale de la iglesia, ya no busca a Dios, ya no se congrega, ya no levanta su voz, ya lo que le va a pasar a esa persona va a ser
por su propia cuenta, pero la salvación es segura. La salvación no se pierde, se devuelve. La salvación no se pierde, se devuelve. Mucha gente devuelve su fe, entrega su fe. ¿Pero por qué? Porque no se mantiene en la fe de Rahab. Es impresionante cómo esta mujer pudo actuar en fe, pastor, a pesar de que ella era una ramera. O sea, era una mujer que aparentemente la fe no tiene nada que ver con ella. Pero la fe llegó. Porque la fe puede cambiar al más vil pecador en un hijo de Dios, en un príncipe de Dios, en una princesa de Dios. Esto es tremendo, pastor. Amén. Vemos cómo la fe puede cambiar vidas, cómo puede cambiar el destino. Amén. Porque ella creyó, ella ayudó, hizo misericordia porque creyó en lo que había oído. Quizá ella no lo había visto, pero se enteró de cuando pasaron en seco el mar, cuando el Señor los libró de la muerte. Entonces ella creía en ese Dios todopoderoso. Ella quería ver que en ella lo que habían hecho con ellos, amén, y que sabía que Dios era poderoso para hacerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer ahora, que lo que el Señor hizo antes, mi amado hermano, lo puede hacer ahora, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Vamos a avanzar un poquito para llegar a la fe número 13. Ya vimos la fe número 12, que es la fe de una ramera, pero que creyó y su casa fue protegida sobrenaturalmente. Pero ahora vamos a ver la fe número 13, y esa está en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ok, pasemos aquí, vamos a ir avanzando. La fe de Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, encontramos la vida de Gedeón. Y cómo Gedeón era el único en su país que escondía el trigo de los madianitas. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente destruían todo, pero este hombre llamado Gedeón era un hombre que guardaba el trigo, que escondía el trigo, que él decía, no, mi trigo no se lo van a llevar. Entonces él es mencionado como un héroe de la fe, porque la fe es que retengamos su palabra. La Biblia dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, que pase lo que pase, nosotros podamos demostrar que nuestra fe es incondicional, que en cualquier momento nuestra fe se va a mantener de pie, y eso fue lo que le pasó a Gedeón. Luego, cuando Gedeón fue llamado a vencer a los ismaelitas y a los amalecitas, dice la palabra del Señor que iba con un ejército de 32,000 soldados. Ya con 32,000 soldados se sentía Gedeón un poquito tranquilo. Pero Dios le habló y le dijo, son muchos. Y di que el que tenga miedo, que se regrese. Y dice que se regresaron 10,000 personas en esa hora. O sea que habían 10,000 que tenían miedo. O sea que a este pastor se le fueron 10,000 ovejas. Pero tenía 32, todavía le quedaron 12. ¿verdad? Entonces dijo, bueno, se me fueron 10,000, pero todavía me quedan 12, ¿verdad? Pero después de eso, hermano, el Señor le dijo, desciende a las aguas y ahí te los probaré. Y en las aguas dice que le dijo, todo aquel que haya tomado agua y se haya tirado como un perro, lo vas a hacer a un lado. Pero aquel que tomó el agua en su mano y sin soltar la espada, lamió el agua, a ese los cogerás. Y fueron 300 los que hicieron eso. Entonces, ¿cuál fue la fe de Gedeón? De creer que Dios daba la victoria, o con muchos o con pocos. Y dice la Biblia que el ejército de los enemigos era un ejército de alrededor de 2 millones. Y a pesar de que era un ejército tan grande y tan enorme, 300 hombres lo pusieron a filo de espada. 300 hombres lo derrotaron, pero eran 300 hombres que su necesidad estaba después que la necesidad de Dios, porque todos los otros se tiraron al agua a beber como perros, se les olvidó la guerra, pero 300 tomaron agua en su mano, la lamieron, pero con otra mano tenían la espada. Quiere decir, hermano amado, esto es algo bien tremendo, que Gedeón pudo creer que Dios podía dar la victoria con muchos o con pocos, porque la victoria es del Señor. Ahí podemos ver que
Nuestra victoria no depende de lo mucho o de lo poco que podamos tener, depende de que tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo, mis amados hermanos. Entonces, que nuestra fe, nuestra esperanza esté puesta en el Dios todopoderoso, en el Dios verdadero. Porque miren, mis amados hermanos, ahora nos podemos dar cuenta, hay mucha gente que tiene su fe puesta en sus riquezas. Tiene su fe puesta en cosas de la tierra y todo perece. Y ahorita, solo con esta situación que estamos pasando, nos podemos dar cuenta que no es el dinero el que vence. No es, vemos que el dinero también tiene su límite. Vemos que todo tiene su limitación, pero el único que no tiene límite es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Así que nuestra fe puesta en Él. La fe que tuvo Gedeón no fue puesta en la cantidad de soldados que pudiera tener. No desfalleció él porque se le fueron 10,000, porque después solo se quedó con 300, sino que su fe para poder vencer estuvo puesta en Cristo Jesús. Amén. Y cuando hemos leído la historia de Gedeón, Gedeón fue el que puso los vellones, el que le dijo al Señor: si tú estás conmigo, Señor, entonces que se moje el vellón, pero no se moje la tierra. Y ahora que se moje la tierra, pero no se moje el vellón. El vellón era un pedazo de lana. Quiere decir que Gedeón era un pastor, tenía lana de oveja. Pero a pesar de sus dudas, porque todavía el Señor fue tan bueno con Gedeón. A mí me gusta mucho la historia de Gedeón, pastora, todo lo que es Josué 6, 7 y 8, porque yo encuentro muchas verdades ahí. Todavía cuando ya iba a la batalla, hermano amado, cuando todo se iba a la batalla, entonces Gedeón, le dijo Dios todavía a Gedeón: si tienes miedo, ve y oye lo que los enemigos están hablando. Y dice la palabra del Señor que cuando bajaron al campamento, Gedeón oyó como un soldado madianita estaba contándole un sueño a su siervo. Y le decía: fíjate que yo soñé un pan de cebada que caía del monte y aplastaba nuestro campamento. Y le dice el otro soldado: vos, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado el campamento en sus manos. Y cuando Gedeón oyó eso, dice que tomó a su criado Fúa y se fueron a la batalla y ganaron la batalla. Entonces la fe número 13, que es la fe de Gedeón, todas las fes, hermano, las 21 fes, que espero que lleguemos a las 21 fes en este programa, ¿verdad? A veces no seguimos en la noche, pero primero Dios sí llegamos. Hermano, la fe número 13 es de que esta fe es una fe en hombres imperfectos, pastora. Porque aquí hay una ramera, aquí hay un temeroso, y más adelante vamos a ver más gente que tuvo problemas tremendos en su vida. Pero lo impresionante de todo esto es que a través de la fe salieron adelante. Entonces la fe, hermano, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12. Amén. Entonces la fe nos va a sacar adelante a pesar de nuestras dificultades, pero tenemos que creer verdaderamente. Ahí sí que como la fe, cree, solo creer, cree solamente. Eso es lo que el Señor te dice en esta tarde: cree solamente, aunque veas la devastación, cree. Y al final, hermano, de esta situación que estamos viviendo, esta es una prueba, pero en una prueba, pastora, se puede sacar 60, se puede sacar 30 o se puede sacar 100. Estoy hablando de primicia, cosecha y rebusco. Y cuando esta prueba termine, el maestro, que es Jesucristo, te va a dar tu nota. Amén. Y no sé qué nota vas a sacar. ¿Cómo enfrentaste esta situación? Tú sabes cómo la estás enfrentando. Vamos a ir a la fe número 14. Amén. No sé si queremos. La fe número 14 es la fe de Barak. Barak quiere decir bendición. Gedeón quiere decir picapiedra. Ya no dije eso, ¿verdad? Quiere decir el que pica piedra. Entonces ya los niños se pusieron contentos, ¿verdad? Se acordaron de Pablo y Pedro. Como mármol era Pablo, hermano amado. Pero entonces vemos nosotros acá cómo la fe se abre camino. Pero en el caso de Barak, Barak quiere decir bendición. Y Barak, hermano amado, era el general de los ejércitos de Dios. Y en el libro de los Jueces, capítulo 4, dice que Débora mandó a llamar a Barak y le dijo: dice el Señor que juntes a la gente
y que vayas al monte Tabor, y que tomes contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo voy a traer a Sísara, capitán del ejército de Jabín, y tú lo vas a matar. Pero Barak le dice algo en el versículo 8, Jueces capítulo 4, versículo 8. Veamos lo que le dijo Barak a aquella mujer llamada Débora, aquella profetisa. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Oiga, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. No iré. Y entonces le contesta Débora, versículo 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces me llama mucho la atención que vemos a un Barak que era incrédulo, pastor, porque le dijeron ve, y él dijo: yo voy si tú vas conmigo, si no vas conmigo yo no voy. Entonces ella dijo: ok, yo voy a ir contigo, pero la victoria no será tuya. Entonces ahí podemos entender los galardones, pastora, cómo Barak no perdió su salvación, pero sí perdió los galardones, porque dice: la victoria no será tuya. Entonces hay gente que mire, pues cuando usted es incrédulo en una situación, usted va a perder los galardones del reino. Eso fue lo que perdió Barak, porque si tú te das cuenta, él no perdió su salvación, él seguía siendo un siervo de Dios, pero la victoria no será tuya. La victoria no, entonces perdió galardones. Entonces hay gente que por su incredulidad está perdiendo galardones. Hay galardones que Dios tiene para nosotros, pero muchos por su incredulidad están perdiendo esos galardones. Así es muy importante, mis amados hermanos, aferrarnos y creerle al Señor para no perder el galardón que Dios tiene para uno, porque aquí era un varón de guerra que llamó Débora y él le dijo: pero si yo no voy solo, si tú vas yo voy, si no, no. Entonces dudó, tuvo incredulidad. Amén. Y me llama mucho la atención que este Barak vuelve a aparecer en el canto de Débora. Pero me llama mucho la atención lo que dice acerca de Barak. Y eso lo encontramos en Jueces capítulo 5, versículo 12. Jueces 5, versículo 12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Oiga, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces, Barak era un hombre que era un guerrero de Dios. Así es. Cautivaba. Y cuando vemos nosotros acá, por ejemplo, en el versículo 1 de Josué 5.1, por favor, Jueces 5.1, perdón. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Entonces era un adorador, cantaba, adoraba. Jueces 5.1 dice: cantó Débora con Barak. Entonces el canto de Débora no solo era el canto de Débora, sino era el canto de Débora y el canto de Barak. Barak también era un adorador, pero aún así no creyó. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es la fe de Barak? La fe de Barak es levantarte aún en medio de tus limitaciones y ser sincero delante de Dios. Porque esa fue la fe de Barak. Él fue sincero, él tuvo temor, él dijo: si tú vas conmigo, yo voy. Si no vas conmigo, yo no voy. O sea, por lo menos fue sincero. Entonces la fe se mueve en la sinceridad. Y eso me llama mucho la atención porque cuando un hombre fue llamado por el Señor a creer y le dijo el Señor que creyera para liberar a su hijo, me llama mucho lo que él gritó. Marcos capítulo 9, verso 23 y verso 24. Esta es la fe de Barak, hermano, es la fe de la sinceridad, donde nosotros podemos ser sinceros delante de Dios a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida, pastor, a pesar de que las cosas para nosotros no sean fáciles. Veamos lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Escucha eso: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo,
ayúdame en mi incredulidad. ¿Creía o no creía, pastora? Creía, pero también dudaba. Creía y Pero tenía también dudas. Ujú. Hermano, es que esta naturaleza humana que nosotros tenemos, esta fiera que tenemos adentro, como dice el Salmo 73, versículo 22, es tan tremenda, porque hay un momento donde crees, pero como que se te baja la fe. Por eso él dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Si hasta los discípulos cuando miraban al Señor resucitado dudaban. Esto dice Mateo capítulo 28. Vamos a ir a Mateo 28, verso 16 y verso 17. Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oiga, estaban viendo al Cristo resucitado y aún así estaban dudando. Lo estaban viendo, ahí estaba Él. Y aún así dudaban. Hermano, que no te pase eso. Pero vamos a cuál fue la fe de Barak. Barak se sujetó a la autoridad de parte de Dios que estaba en ese momento. En ese momento la autoridad era Débora, debajo de una palmera, ¿verdad? Una mujer cubierta debajo de una palmera, dice la palabra. Débora estaba debajo de una palmera. Pero él le dijo, si tú vas conmigo, yo voy. O sea, él creía en lo que Dios le estaba dando a su cobertura. Y a pesar de su debilidad, Dios le dio la victoria. Entonces vemos cómo la fe no es fe de perfectos, hermanos, pero sí es fe de sinceros. Esto nos enseña Barak. Ahora vamos a ver la fe número 14, ¿verdad? De Sansón. La fe número 14, versículo 32 de Hebreos 11, 32. No, la 15, porque la 12 fue Rahab. 12 Rahab, 13 Gedeón 13, 14 Barak, 15 Sansón. Mire cómo ya se me va cruzando a mí. La fe de Sansón. Ahora, ¿cuál fue la fe de Sansón? Los que hemos leído el libro de Jueces desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, nos preguntamos, ¿y cuál fue la fe de Sansón? Porque este Sansón, en primer lugar, nunca se le ve levantando altar. Nunca se le ve orando. Nunca se le ve buscando al Señor. Pero en el último momento de su vida, cuando estaba esclavizado, ahí tuvo fe. Y mire cuál era la fe de Sansón. Me llamó mucho la atención. Quiero que veamos Jueces capítulo 16, versículo 22. Vamos a ver la fe de Sansón. Aleluya, hermano. Esto es... Déjeme explicarle un poquito de Sansón antes que leamos el 16, 22. Sansón era un hijo de milagro. Su papá y su mamá no habían podido tener hijos, se le apareció un ángel a su mamá, el papá le pidió que hablara con él, les dijo qué tenían que hacer. Pero cuando Sansón vivió, Sansón se dedicó a su carne. Sansón era nazareo y no podía tomar vino y tomaba vino. No se podía acercar a un muerto y se acercó a un león muerto. Y no podían tocarle las huedejas de su cabeza y le reveló a Dalila. O sea, todo lo que no tenía que hacer, él lo hizo. Por eso a Sansón también lo conocemos como Santontín, ¿verdad? Santontín, porque este Santontín, todo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer, fue lo primero que él hizo. Sin embargo, está en la galería de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque al final de su vida, cuando él ya no tenía cabello y estaba en la cárcel, vea lo que le pasó. Jueces 16, verso 21. ¡Oh, santo! Verso 21 adelante, hermano. Vamos a ver esto. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Sigamos leyendo. Tal vez vamos a saltarnos un poquito por el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver en el versículo 26. Se estaban burlando de Sansón, pero dice el verso 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Sigamos leyendo. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo:
Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Verso 30, en el 30 termina. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. La fe de Sansón fue que al final él creyó que Dios podía tener misericordia de él. Y él dijo, acuérdate de mí por esta vez. Acuérdate de mí, solo por esta vez, dijo, solo por esta vez. Vemos que Sansón ya había clamado, por ejemplo, cuando mató a 1000 filisteos, hermano amado, en la cuenca, él clamó porque se estaba muriendo de sed. Y entonces él clamó, dice Jueces capítulo 15, verso 18. Vamos a leer Jueces 15, verso 18, por favor. Jueces 15, verso 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Y luego volvió a clamar en la cárcel, versículo 28, 16, 28, Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Entonces Sansón clamó solo 2 veces en su vida. Y las 2 veces clamó solo cuando tenía necesidad. Clamó en Jueces 15, 18, cuando tenía sed. Clamó en Jueces 16, verso 28, para vengarse de sus 2 ojos. Entonces vemos que este Sansón era bien tremendo, ¿verdad? Porque representa a aquella gente que busca a Dios solo cuando tiene necesidad. Hay gente que clama solo cuando le está lloviendo sobre mojado. Ahí se acuerdan de Dios, ahí claman, ¿verdad? Ahí levantan su voz. Pero en el caso de Sansón, lo que yo quiero darles es bien tremendo, hermanos. Porque Sansón pudo tener fe hasta que no tenía ojos. ¿Por qué razón? Porque Sansón sabía claramente que su fuerza estaba en su pelo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el capítulo 16 del libro de Josué, en el versículo, vamos a ver, donde él le dice, Jueces, ¿por qué digo Josué? Jueces 16, cuando le descubre su corazón, le dice que versículo 17, él sabía dónde estaba su fuerza. 16, 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Muy bien. Entonces él sabía que la fuerza estaba en su cabello, y él tenía 7 huedejas, dice la palabra. Pero cuando él estaba preso, versículo 22, dice que su cabello le comenzó a crecer otra vez. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces cuando él vio que el pelo le empezó a crecer, él dijo, con este poquito de fuerza que me queda, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Si no lo hice con las 7 huedejas, ahora con estos pelitos que tengo, con estos pelitos, voy a ver la gloria de Dios. Y él tuvo la fe de que esos pelitos iban a tener la misma eficacia que las 7 huedejas. Y eso es algo bien tremendo, hermano, porque químicamente hablando, si usted mira el mar, y el mar es vasto, pero si usted saca una gota de mar, esa gota de mar tiene las mismas características que ese océano. Tiene los mismos químicos porque salió de él. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Cuando Sansón se tocó el pelo porque ya no tenía ojos y se tocó que tenía un poquito, dijo, este poquito
me puede destruir a mis enemigos. Amén. Lo triste es que lo hizo al final de su vida. Sí, y dice la Biblia, pastora, que fueron más, versículo 30, los filisteos que mató en su muerte. Que los que mató durante toda su vida. Si él creyó que un poquito de pelo podía darle la victoria, ¿qué le hubiera pasado si hubiera creído con las 7 huedejas? Así es. ¿Qué victorias hubiera tenido? Si unos pelitos le hicieron matar más filisteos que los que mató en su vida, ¿a dónde le hubieran llevado las 7 huedejas? Quiere decir que el poder que tenía Sansón era un poder ilimitado, pastora. Yo no sé si alguien se ha rapado alguna vez, pero yo sí me he rapado. Y les voy a contar cómo fue cuando me rapé. Fui a predicar a Honduras. Estaba predicando en un pueblo que se llamaba El Mochito, en Honduras. Y sucede que era un pueblo tan chiquito que los barberos no tenían espejos y cortaban el pelo sin espejos. Y me empezó a cortar el pelo. Cuando apareció un espejo y me di cuenta de lo que me habían hecho, no había otra opción más que raparme, y me rapé. Pero cuando uno se rapa y el pelo empieza a crecer, uno se toca y siente como así, como que raspa la mano, ¿verdad? Se siente así el cabello. Y eso fue lo que sintió Sansón. Y cuando sintió, él dijo, con este poquito de pelo yo puedo hacer la obra de Dios. Aleluya. Pero ya era tarde, pastora. ¿Qué hubiera sido? Lamentablemente. ¿Qué significaban las 7 huedejas de Sansón? Los 7 espíritus de Dios. Entonces, quiere decir que las 7 huedejas que tenía Sansón en su cabeza representan que el Espíritu Santo está con nosotros. Y tenemos el poder ilimitado del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero Sansón, hasta el final de su vida, echó fe en lo que él tenía. Que no nos pase eso, hermanos. Que no nos pase que hasta el final de nuestra vida echemos fe en lo que tenemos. Mejor tengamos fe hoy. Tengamos fe, hermano. Ya lamentablemente nos llevó 1 hora y cuarto de programa. No voy a terminar con las 21 fes. Solo dijimos, gracias a Dios, 7 más, ¿verdad? O 6. 6 porque habíamos hablado de 11 y llegamos a la 15. Llegamos a la 15. Sí. Sí, llegamos a la 15. Así es. Aleluya. La de Entonces, Rahab 12, Gedeón 13, Barak 14 y Sansón la 15. solo a 15, me faltan entonces 6. Me faltan 6 para hoy a las 8. Pero de todas maneras no tenemos por qué correr. Si estamos en este tiempo que tenemos tiempo para la palabra. Pero a mí me impacta la fe de Sansón, pastora. Realmente a mí me impacta la fe de Sansón porque a mí me viene un versículo a mi mente que quiero terminar con él. Y es Mateo capítulo 5, versículo 29. Mateo capítulo 5, versículo 29. Veamos lo que dice Mateo 5, verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quisiera que lo leyéramos una vez más para que meditemos en esta palabra. Mateo capítulo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando dice la Biblia sácalo, no quiere decir que nos quedemos tuertos. Y yo quiero pedirte que tú, pastora, seas, porque a mí a veces no sé si es que es demasiado exacto esto, pues. La palabra sácalo, que se traduce ahí, es una palabra griega que le voy a pedir a la pastora que sea la que lo lea para que entienda que Jesús no estaba hablando de quedarnos tuertos. Porque a mí me han preguntado mucho sobre ese pasaje voy a tomar tu tablet para que, sobre ese pasaje de Malaquía, de Mateo 5:29. Y me han preguntado, hermano, entonces nos tenemos que quedar tuertos. Hermano, nos tenemos que quedar tuertos, porque si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero veamos la palabra sácalo. ¿Cuál es? Exairo, que quiere decir activamente arrancar, rasgar, libertar, librar, sacar. Quiere decir libertar.
Entonces lo que está diciendo el Señor es, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, libértalo. O sea, busca liberación. Así es. Que te liberen de ese ojo derecho. Que te liberen de esa situación. Entonces lo que nosotros necesitamos muchas veces, hermano amado, es liberación. Y hasta que Sansón fue liberado de sus ojos, pudo tener fe. Si él fue liberado de sus ojos, pudo tener fe. Ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando en esta hora, ¿de qué necesitarás tú ser liberado? Porque en el caso de Sansón, ¿cuál era el problema de Sansón? Incluso cuando él se vengó, él le pidió a Dios. Si vemos ahí en el libro de los Jueces, cuando él clama al Señor, capítulo 16, vemos que él clama para vengarse de sus ojos. Versículo 28, Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Entonces, ¿qué era lo que más amaba a Sansón? Sus ojos. Sus ojos. ¿Y qué era lo que más le estorbaba? Sus ojos. Sus ojos. Entonces nosotros tenemos que ser liberados. Si tenemos luz, gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios la radio no se va, hermano. Bendito sea el Señor, la radio abierta. Dios bendiga esta radio Salem. La madre liberó sus ojos. Y nosotros tenemos que pedirle al Padre que liberte nuestros ojos, que liberte nuestras áreas. Nuestras áreas tienen que ser libertadas, pastora, sea la que sea. Algunos son sus ojos, otros es otra área, pero nuestras áreas tienen que ser libertadas. Amén, mis amados hermanos, es tiempo de que nosotros seamos sinceros, porque el único que sabe realmente cuáles son sus áreas es uno mismo, el Señor y uno mismo. Y uno lo tiene que poner delante del Señor y anhelar ser libre, porque como dice acá la palabra, si un ojo te es ocasión de pecar, es mejor sacarlo que irte todo el cuerpo a quemarse al infierno. Entonces, mis amados hermanos, escudriñémonos nosotros mismos y seamos sinceros, amén, porque podemos engañar a muchos, pero a Dios no lo podemos engañar, ni a nosotros mismos. Entonces, yo creo que esto fue lo que Sansón hacía, jugaba con eso, porque él decía, mi fuerza está de esta manera, y Dalila le quería saber cuál era su fuerza, de dónde venía su fortaleza, porque lo único que quería era destruirlo. Y así es el enemigo. Muchas veces se juega con fuego. Muchas veces está, no, yo no voy a caer en esto, yo no voy a hacer esto, pero se le está dando lugar a las cosas. Entonces es tiempo, mis amados hermanos, de que nosotros realmente reconozcamos cuáles son las áreas y las pongamos a los pies del Señor. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar acá en cabina de la radio. Sabemos que el Señor está con nosotros y que este es tiempo final, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de entregarnos al Señor y es tiempo que nosotros pongamos nuestra fe en acción y que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Sansón, que tuvo fe hasta el final de su vida, que tuvo fe cuando ya era muy tarde. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a entrar a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y tú has enviado, Señor, hoy tu palabra. Tu palabra, Señor, ha venido sobre nosotros. Por favor, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que haya libertad sobre tu pueblo y que esta fe sobrenatural, Señor, sea ministrada en nuestras vidas. Tu palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por favor, Padre, permite que esta fe permanezca en nosotros. Tu palabra dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y creemos que nuestra fe vencerá al mundo, Padre.
Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso Fortalece la de fe de Jesús. tu pueblo, Padre. Que la fe, Señor, sea el cimiento, Padre, que nos mantiene en este tiempo, Padre. Nuestra fe puesta en ti, Señor, en la promesa que tú has dado, Señor Jesucristo, en tu palabra, Señor. Sea basada nuestra fe, Padre amado, para seguir, Señor, hacia adelante. Como dijo tu siervo Pablo, he guardado la fe. Padre, que podamos mantenernos en fe a pesar de las circunstancias, a pesar de que nuestros ojos físicos vean una cosa, nosotros creamos a tu palabra, creamos a tu promesa, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, este tiempo, Señor, se ha hablado de la fe para que nosotros como hijos tuyos no desmayemos, Señor, sino que nuestra fe sea fortalecida. Porque si creemos, veremos tu gloria. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia. Bendice y ministra a tu pueblo donde quiera que estén, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey bendito. Amén y amén. Amén, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Vamos a estar enseñando a las 8 de la noche, hermano, en la segunda transmisión. Los esperamos para hablar de las 6 fe que nos quedan, ¿verdad? Amén. Hablamos 15, nos quedan 6 para llegar a las 21 fes. Dios lo bendiga, un abrazo fuerte, la paz de Jesucristo sea con usted y recuerde que se queda usted en sintonía de una radio que está alcanzando a pueblos, naciones y lenguas hacia Cristo Jesús. Radio Salem 1120 AM. Bendiciones. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días del día. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias por su atención. Radio Salem.